Práctica número 6. Corazón y mediastino. Configuración externa del corazón. Hola, mi nombre es Evelyn Herrera Castillo, curso la carrera de Medicina, primer semestre del Centro Universitario del Sur, turno matutino. Voy a dar inicio con lo que es la práctica de disección de corazón, donde lo primero pues que tenemos que hacer es reconocer la configuración externa de este órgano. Hay que recordar que el corazón tiene una forma de prisma, con una base postero-superior derecha y un ápice que apunta hacia la izquierda. Vamos a reconocer en él tres caras: una cara anterior o externocostal, una cara lateral o pulmonar y una cara inferior o diafragmática. De esta manera se debe entender que el corazón está apoyado sobre el diafragma y que su eje es de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. El ápice coincide con el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular izquierda, mientras que la base se relaciona con las vértebras T5 a T8. Podemos observar en la cara anterior el surco interventricular anterior, donde va a transcurrir la arteria interventricular, es decir, pues de su mismo nombre. Yo aquí tengo un corte que trágicamente me hizo el carnicero, entonces pues ahí donde tendría que ir la arteria interventricular es donde está el corte. Vamos a reconocer en la porción superior, en la cara superior, la base, la presencia de las aurículas. Tenemos entonces que pues la manera más sencilla de reconocer el lado derecho y el izquierdo es identificar la cara anterior. Este es el ventrículo izquierdo y este que estoy señalando es el ventrículo derecho. Vamos entonces a reconocer las aurículas que estarán separadas de los ventrículos por el surco coronario que estoy señalando en este momento. Aquí podemos ver. Aquí podemos reconocer y identificar rápidamente las orejuelas. De este lado tenemos entonces la orejuela izquierda, la aurícula izquierda. Se puede ver que el borde libre es dentado. Y de este otro lado tenemos la orejuela derecha, que pues también tiene su borde libre. Voy a identificar también en este momento los grandes vasos. Aquí podemos ver, están saliendo dos vasos. El que está más anterior corresponde a la arteria pulmonar y la posterior corresponde a la arteria aorta. Una manera sencilla de corroborar esto es introduciendo tu dedo en este grande vaso y verificar hacia dónde se dirige. La arteria pulmonar sigue esta dirección hacia la derecha, lo que corrobora que nace del ventrículo derecho, mientras que en la aorta, si introduces tu dedo, pues se dirige hacia la izquierda, o sea, es decir, nace de este ventrículo. En la cara interior o diafragmática, quiero que visualices el surco interventricular posterior, que además en su porción superior se va a relacionar anatómicamente con el seno coronario, que estaría correspondiendo más o menos a este espacio que estoy señalando. En este caso, bueno, el carnicero me hizo el favor de realizar este terrible corte en el ventrículo izquierdo y también de llevarse los grandes vasos que llegan a las aurículas. De aquí podemos ver que emergen los ventrículos, pero no alcanzamos a ver los vasos que llegan a las aurículas. Entonces, pues, los vasos que llegan hay que recordar cuáles son. Por ejemplo, a la aurícula derecha, que son las venas cava superior e inferior, y encontraría aquí dos vasos, que si yo, por ejemplo, introduzco aquí mi estilete, podría atravesarlo, entonces vería cómo se comunican. Si en mi pieza anatómica estos vasos estuvieran conservados en este momento, pues se tomaría la tijera mayo curva y se realiza un corte a través de esta pared para poder liberarlo y así poder observar la aurícula derecha. Entonces, yo voy a tomar las tijeras para hacer un corte en esta aurícula y poder observarla como estamos observando la aurícula derecha. Entonces, dentro de la configuración de la aurícula derecha, estos que estoy marcando son los músculos pectíneos.
La palabra proviene de peine, entonces son pues como músculos dentados. La función de la aurícula de esta cavidad pues es recibir la sangre que proviene de las venas cava superior e inferior. Si asomamos un poquito aquí, estoy tratando de mostrar lo que en el fondo pues corresponde a la válvula tricúspide, que eso es lo que va a conectar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. La válvula tricúspide, como quisiera que pudieran apreciar, consiste en 3 valvas, por eso recibe ese nombre. Lo que vamos a hacer en este momento es, a través de la aurícula derecha, realizar un corte con nuestras tijeras de mayo, siguiendo el borde marginal derecho del corazón para poder acceder al ventrículo derecho. En este momento voy a abrir el ventrículo derecho para poder observar la cavidad. Configuración interna del corazón. Como ya había explicado, para continuar con la configuración interna, pues ya voy a realizar mi corte siguiendo el borde marginal derecho del corazón para así poder acceder al ventrículo derecho. En este momento voy a hacer el corte. En este momento voy a abrir el ventrículo derecho. Termino de cortarlo para que sea más fácil observar y definir sus partes. Vamos a observar que en la cavidad ventricular derecha se pueden apreciar unos ciertos coágulos. Mi corazón ya estaba congelado algunos días y lo lavé varias veces, entonces casi no se observan coágulos, pero usualmente aquí es donde los encontraríamos. Esto que vemos en el fondo son los músculos papilares. Y quiero que vean cómo se fijan a la válvula tricúspide. Esto lo hace a través de estas pequeñas cuerdas. Estas pequeñas cuerdas son las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas van a transcurrir desde el músculo papilar anterior hacia la cara lateral del ventrículo. Podemos observar además las válvulas de la tricúspide, que nuevamente son las que están separando la aurícula derecha del ventrículo derecho. Hay que poner mucha atención en el grosor de la pared ventricular y también en el grosor y la cantidad de los músculos capilares que se encuentran aquí. Estos son cuerpos cavernosos y sus cuerdas tendinosas que se acercan a las válvulas de la tricúspide. Muy bien, ahora vamos a describir la anatomía interna de la aurícula izquierda. Estoy llegando aquí. Aquí otra vez el corte del carnicero pues no me va a apoyar tanto, pero aquí, o sea, nuestras 4 venas pulmonares, pues sería increíble que las hubiera visto conservadas, pero pues ya teniéndolo así podemos observar el interior de la válvula mitral, que es la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Entonces, si estos estuvieran conservados, pues habría que tomar nuestras tijeras mayo y cortarlos para poder acceder a esta vista. Lo siguiente que voy a hacer es realizar un corte que va a ir desde el surco coronario hacia el ápice, en esta dirección, para poder acceder al ventrículo izquierdo. Esto se tendría que hacer con un bisturí. Aquí en donde yo vivo no tuve la oportunidad de encontrar una hoja de bisturí, entonces lo voy a estar haciendo lo mejor que pueda con mis tijeras mayo. El grosor del ventrículo izquierdo cuesta un poco de trabajo acceder porque aquí el grosor es más grande, entonces con un poquito de trabajo pude llevar a cabo este corte.
se va a observar si mi corte es lo suficientemente profundo o si necesita ser más profundo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Aquí ya más o menos pude acceder al ventrículo izquierdo. Si se encuentra, bueno, me encontré unos coágulos ahí, traté de retirarlos, algunos otros los dejé porque pues mi corazón ya no estaba tan fresco. Y aquí lo que puedo observar es el grosor de la pared y la presencia de todos estos músculos papilares y estas cuerdas tendinosas que se observan al fondo, que son las que ayudan, por supuesto, a la función de este ventrículo. Este ventrículo es mucho más ancho porque debe de tener una presión mayor que va desde 80 hasta 120 para poder permitir que la sangre sea expulsada por la arteria aorta. No así las paredes del ventrículo izquierdo. Son delgadas porque tienen que vencer, aquí está el ventrículo izquierdo, son más delgadas porque tienen que vencer una presión entre 12 y 24 milímetros de mercurio para poder salir por la arteria pulmonar. Una vez que tengo realizado este corte, que debería haberlo hecho por bisturí, pero lo hice con mis tijeras Mayo a través del borde marginal izquierdo, voy a tomar otra vez mis tijeras y voy a continuar el corte siguiendo de manera paralela al surco interventricular izquierdo. Lo que quiero aquí es poder observar la válvula mitral desde adentro y pues por la parte de abajo. Entonces por eso estoy haciendo este corte. Aquí puedo observar las cuerdas tendinosas que se unen a la válvula mitral. Aquí están sus dos componentes valvulares que se cierran y se abren para poder dar paso a la sangre arterial que será llevada por todo el sistema. Gracias al corte que me hizo el carnicero, ahí tengo un pequeño problema identificando la mayoría de cosas, ya que ya estaban cortadas previamente por el corte que yo no hice. Lo que voy a hacer ahora es localizar nuevamente la arteria aorta y a realizarle un pequeño corte. Esta la quiero cortar de manera que pueda abrirla como un libro. Entonces voy a tomar mis tijeras Mayo y hacer este pequeño corte. Aquí ya pude realizar el corte. Lo que quiero hacer es llegar al borde de la base de esta arteria. Para aquí con la ayuda de mis pinzas puedo observar las válvulas semilunares. Aquí están las tres. Bueno, con mis pinzas las voy a cerrar, así como lo estoy haciendo, para en el momento que estas por supuesto se cierran una vez y se vence la presión necesaria para la eyección de la sangre. Estas tres valvas salen en algunos libros que se les llaman o que parecen como nidos de golondrina. Estamos observando aquí toda la anatomía de este gran vaso y aquí al introducir mi dedo está conectado con el ventrículo. Entonces, por un lado, el ventrículo tiene esta salida hacia la aorta y por otro lado tiene el orificio. Aquí lo estoy señalando con mis dos dedos. Por el corte carnicero no se puede ver el dedo penetrando por la aurícula izquierda y llegando a la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Pero es lo que quise mostrar, lo que quise hacer aquí. Una de las características importantes de la aurícula derecha, aquí bueno, pierdo un poquito la anatomía por los cortes que le realizó el carnicero, pero en esta zona es donde encontraría, de hecho aquí lo alcanzo a ver,
aquí se alcanza a ver como traslúcido, mi guante está detrás y tengo esta pequeña tela traslúcida, eso corresponde al foramen oval. Esta es la estructura anatómica que durante la embriogénesis mantiene conectadas ambas cámaras y que en el momento del nacimiento, debido a los cambios de presión, pues este se cierra. Cierro nuevamente mi corazón para poder observar nuevamente anatomía externa y poder apreciar el ventrículo izquierdo con sus características internas, ventrículo derecho con sus características internas. Tenemos la aurícula izquierda con su borde libre y dentado. Y tenemos la presencia de la válvula mitral. Tenemos la aurícula derecha con su borde libre también y la presencia de los grandes vasos. Y con esto termino con la disección de corazón. Ahora voy a suturar el corazón. Lo primero que voy a hacer para comenzar a enhebrar mi aguja es tomar un poco del hilo de cáñamo y cortarlo con las tijeras. La forma correcta de tomar las tijeras es dedo pulgar, dedo medio y el índice enfrente para cortar. Aquí realicé el corte. Ahora lo que voy a hacer es con mi portaagujas, tomo la aguja de la parte más superior en casi el inicio del portaagujas. Aseguro y voy a poner mi hilo por este lado y asegurarlo con mi dedo pulgar. Voy a hacer una tipo palanca para asegurar aquí mi hilo. Un clic es lo que me va a avisar cuando el hilo ya esté dentro del primer orificio de la aguja. Lo siguiente que voy a hacer es, asegurando con mi dedo, le voy a dar de 3 a 4 vueltas. Con mi dedo índice trato de asegurar un poco el hilo porque lo voy a tratar de volver a insertar por el primer orificio. Ya cuando haga clic es cuando sé que está listo y ahí tengo mi aguja enhebrada. Esto que sobra lo corto con las tijeras. Ahí. Y ya puedo comenzar a suturar. Para comenzar a suturar voy a tomar mis pinzas de disección. Abro una parte del tejido e inserto la aguja. Esto lo voy a hacer en 2 tiempos, ya que es lo que se recomienda cuando vas iniciando. Lo elevo mi aguja con un movimiento de muñequeo y la paso primero por una parte dejando un pequeño espacio. Para continuar después con mi segundo tiempo. Nuevamente lo levanto. Para comenzar con este tipo de sutura hago un nudo simple, es decir, comienzo con 2 lazadas. 1, 2. Tomo el hilo restante. Al lado contrario hago la segunda lazada. Y acomodo de tal manera que queden los 2 nudos en el mismo lado. Y la tercera es una lazada otra vez al lado contrario de la anterior. Ahí tuve un poco de problemas para tomar el borde, pero terminé. Con lo que terminé poniendo la sutura en su lugar y ahí está mi puntito. Aquí traté de hacer un pequeño timelapse para que pudieran ver la sutura y no fuera tan tedioso. Lo que Freddy nos decía en el video que dejáramos una pequeña U por donde iba a pasar la aguja. Aquí, como podemos ver en el siguiente, se me olvidó dejar la U, así que tuve que regresarla un poquito con mis pinzas. Pero es básicamente todo lo que hice hasta terminar.
Aquí voy a hacer mi último punto. Ahí no recordaba la verdad cómo era terminar esa sutura, así que creo que me equivoqué dejando la arcadita abajo cuando tenía que haber dejado arriba el hilo. Entonces ahí pues me di cuenta de mi error. Y de nuevamente tuve que regresarlo con la pinza para poder usarlo. Aquí hago nuevamente como si estuviese haciendo un punto simple. 2 arcadas, una arcada y última arcada. Una disculpa por cómo está el corazón por la parte de abajo, es nuevamente culpa del carnicero, pero la sutura quedó bien. Mediastino. El mediastino es el compartimiento situado entre las dos cavidades pleurales. Se divide por una línea imaginaria que pasa a nivel del ángulo de Lewis del esternón y termina en la parte posterior del tórax a nivel T4 o T5. Es un tejido muy móvil, pero con el paso de los años se hace muy fibroso y muy rígido. El mediastino se divide en 2 partes. Mediastino superior. Se extiende inferiormente desde la abertura torácica superior hasta el plano horizontal que incluye el ángulo del esternón, a través del disco invertebral T4 y T5, que a menudo se le conoce como plano transverso del tórax. Contiene timo, grandes vasos, tráquea, esófago, nervios, venas ácigos y hemiácigos y troncos simpáticos. El mediastino inferior, que se encuentra entre el plano transverso del tórax y el diafragma, dividido por el pericardio en 3 partes: anterior, medio y posterior. Mediastino anterior. Contiene el timo, vasos mamarios internos y ligamentos esternopericárdicos. El mediastino medio, que contiene el pericardio que rodea el corazón, grandes vasos, nervios frénicos, pedículos pulmonares y plexos cardíacos profundos. Por último, el mediastino posterior, que contiene el esófago, troncos vagales, arteria aorta descendente, ducto torácico, troncos simpáticos y la vena ácigos y hemiácigos.